Vamos a seguir con las fracturas del miembro superior. Las fracturas de clavícula no son muy solicitadas frecuentemente por los traumatólogos. Las de tercio medio son las más frecuentes, alrededor de un 80%. En estas, como curiosidad, saber que el desplazamiento superior del fragmento proximal se produce por tracción del músculo esternocleidomastoideo y el fragmento distal se desplaza hacia abajo y hacia adelante por la gravedad y la tracción del músculo pectoral. Las fracturas de húmero proximal son muy frecuentes. La clasificación clásica es la de Nier y la usada por los traumatólogos. Divide al hombro en 4 segmentos según si están o no fracturados. Los clasifica en fracturas de 1, 2, 3 o 4 partes, pudiendo estar las fracturas de 2 o 4 partes asociando luxación anterior o posterior. Vemos aquí un ejemplo de fractura de 3 partes, con fractura del cuello quirúrgico impactada y desviada en varo asimismo, así como fractura bastante desplazada del troquíter. Persiste unido el troquín, por eso es una fractura de 3 partes. Vemos aquí la típica secuela de una fractura luxación anterior con la lesión de Hill-Sachs y la fractura de Bankart. En este caso es mayor del 20%, con lo cual es quirúrgica, pues si no provocaría luxaciones de repetición. Aquí vemos otro caso igual, pero con una pequeña fractura de la glena, únicamente de su reborde. Con respecto a las fracturas del codo, me voy a referir a las fracturas del capitellum y a las de la cabeza del radio, que son las que más frecuente nos solicitan TAC. La fractura del capitellum hay 3 tipos. La tipo 1 es la más frecuente y está afectada toda la porción articular, incluso a veces la parte lateral de la tróclea. Aquí tenemos el caso de una mujer de 33 años con retraso mental que sufre una caída, presentando dolor e impotencia funcional. Vemos que tiene un fragmento de gran tamaño volarmente a la articulación. Con el TAC comprobamos que está afectada la totalidad de la porción articular del capitellum. Sería una fractura tipo 1. Vemos que no hay otras fracturas asociadas. En este caso le operaron y a los 2 meses había consolidado, tenía una movilidad completa, no le dolía y no había signos de necrosis del capitellum. Este es uno de los primeros casos, un varón de 22 años, los primeros casos que vi con el TAC multidetector, un varón de 22 años con secuelas de luxación de codo, una fractura de la apófisis coronoides y cabeza del radio, que se visualizaba con la radiografía simple. En este caso nos lo solicitaron de un hospital de la Seguridad Social cuando no tenían todavía TAC multidetector, para ver si sabíamos de dónde provenía el fragmento óseo anterior a la fosa coronoidea. Tras dar muchas vueltas vimos que había un defecto, un pequeño defecto en el capitellum, por lo tanto sería una fractura tipo 2, que únicamente hay una pequeña afectación de la porción más superficial del capitellum. Otras fracturas muy frecuentes son las fracturas de la cabeza del radio, que hay de 4 tipos, depende del desplazamiento, conminución y se asocia a la luxación. Aquí vemos un caso, un tipo 1, que no hay desplazamiento. Un tipo 2, que hay un desplazamiento mayor de 2 milímetros. Aquí tenemos un varón de 35 años, que la radiografía simple, tras una caída, se veía un fragmento óseo. Fueron los traumatólogos al escáner y estaban allí entre ellos haciendo apuestas a ver si sabían de dónde provenía el fragmento. Uno decía que sí de la cabeza del radio, otro de que del capitellum. La verdad que a mí con la radiografía simple, antes de ver el escáner, inicialmente me parecía que era un defecto en el capitellum.
Me puse a hacer un montón de medidas para ver dónde venía el fragmento, ver dónde cuadraba más, pero la verdad que al ver el 3D parece que tenía más un origen en el radio que en el capitellum, y efectivamente al desarticular la articulación pues se vio perfectamente que encajaba en el defecto que tenía en el radio, como así se confirmó en la cirugía. Aquí tenemos un caso de una fractura de luxación de codo, en este caso es una fractura posteromedial. Son más frecuentes las posterolaterales, suelen ser más frecuentes en adultos y afectar a la apófisis coronoides y cabeza del radio, como en este caso. Y las fracturas de la apófisis coronoides, si no se diagnostican, pasan desapercibidas, pueden provocar en un futuro luxaciones recidivantes. Tenemos un caso de una mujer de 65 años con una luxación posterior. La verdad que en la radiografía no se apreciaba bien por el dolor si era posteromedial o posterolateral. Vemos que post-reducción, para variar, hay un fragmento que lo mismo, tampoco se sabe muy bien de dónde proviene. En la reconstrucción 3D se ve que tiene una fractura del cuello de la cabeza del radio, una fractura del cuello y luxación de la cabeza, y se ve que a la cabeza también le falta otro fragmento. En este caso se extirpó la cabeza del radio y aparte se reparó el ligamento colateral externo, según comentaban ellos en la cirugía. Tenemos un paciente de 52 años con caída en bicicleta. Según me comentó el paciente, se le había reventado la rueda y tiene una fractura muy importante en el codo. También tenía una pequeña fractura de la cabeza del radio en el otro codo. Vemos en el estudio 3D que tiene una fractura metafisodiafisaria muy importante, angulada hacia posterior, muy conminuta y desplazada, y que también asocia una fractura de la apófisis coronoides y fractura de luxación posterior de la cabeza del radio. Esto es una fractura luxación de Montekia y sería un tipo 2. Sería un tipo 2 de fractura luxación. Vemos aquí un vídeo donde se ve la afectación tan importante del cúbito, la luxación del radio, una fractura muy importante. Se le intervino quirúrgicamente y este es el resultado inmediato. No sé cuál será el futuro porque es una fractura de hace poco tiempo. Con respecto a las fracturas distales del radio, suponen alrededor del 17%, son más frecuentes en mujeres con osteoporosis, también en gente joven, pero por un mecanismo de alta energía. Hay que valorar si existe afectación intraarticular, afectación de la articulación radiocubital distal y fractura asociada al cúbito. Se clasifican según sean metafisarias, extra o intraarticulares. La fractura más frecuente es la típica fractura de Coles en gente mayor con una deformidad típica. Es una fractura metafisaria transversa, extraarticular, con un fragmento desplazado dorsal y con desviación radial de la mano. Vemos aquí una fractura metafisaria extraarticular con desplazamiento y angulación dorsal. Este era un paciente joven por un traumatismo de alta energía. Además tenía fractura de escafoides. Esto es después de reducirlo. Y aquí se ve la reconstrucción en multiplanares, la fractura metafisaria y la fractura de escafoides. Este paciente presentaba un dolor muy importante y si nos fijamos en los cortes axiales, aquí vemos las reconstrucciones 3D. Como decía, los cortes axiales se ve un fragmento óseo que comprime el nervio mediano y eso es lo que le provocaba el dolor y la neuropatía que tenía. En la cirugía se vio, se confirmó el diagnóstico y
y se extirpó dicho fragmento. Vemos aquí el tratamiento postquirúrgico, la radiografía postquirúrgica con colocación de una placa y un tornillo en el escafoides. Con respecto a las fracturas intraarticulares son las de Barton invertida y Hutchinson. Vamos a ver un par de ejemplos de fractura de Hutchinson, que tiene afectación de la estiloide radial. Aquí una pequeña fractura y aquí otra fractura más importante que aparte tiene también una fractura de escafoides asociada. Aparte de las fracturas con nombre propio, hay que clasificar las fracturas. Los traumatólogos las clasifican, hay muchas clasificaciones, la más usada es la de Fernández y Júpiter, pero bueno, no vamos a entrar en ella. Con respecto a la fractura de escafoides, es la segunda fractura más frecuente de la extremidad superior y la primera del carpo. Suele afectar a jóvenes de 15 a 30 años y suele ser por caída sobre la palma con la mano extendida. De los tipos, la más frecuente es la del cuerpo. Vemos aquí una fractura del tubérculo, casi sin desplazamiento, una fractura del polo proximal, que son las que más frecuentemente sufren necrosis avascular, pero no vamos a entrar en las complicaciones, y una fractura del cuerpo, que son las mucho más frecuentes. Vemos aquí un paciente con una fractura escafoide de 23 años tras una caída, que aparte sufre una fractura del hueso grande. Esta localización más frecuente de fracturas del hueso grande, aunque en este caso está luxada volarmente. Es una fractura rara y normalmente se asocia con otras fracturas, como en este caso con fractura de escafoides. Puede verse fractura de cualquier hueso del carpo. Aquí ponemos dos ejemplos de fracturas del ganchoso, uno del gancho y otro del cuerpo. La fractura del cuerpo era un jugador de rugby que tenía la fractura con mucho dolor, pero a los 2 días jugó a la final de la Copa del Rey y el tío jugó. Y ganaron, por cierto. Aquí tenemos una fractura del piramidal, pero en este caso, aparte de la fractura del piramidal, tiene una fractura muy curiosa, que es la fractura de Bennett, que hay un pequeño fragmento en el lado volar de la base del primer metacarpiano articulado con el trapecio, mientras que el resto está luxado dorsal y radialmente como consecuencia de la tracción del abductor largo del pulgar, como se ve en la imagen de abajo. Esta fractura, cuando es conminuta, es la fractura de Rolando. Bueno, terminando con las epifisiolisis, la típica clasificación de Salter y Harris. La más frecuente es la tipo 1. Aquí vemos un paciente de 16 años con un traumatismo. Vemos que tiene una fractura tipo 2, que es una fractura que se extiende a través de la fisis y a través de aquí a la metáfisis, dejando un fragmento en morfología triangular. Vemos que se correlaciona muy bien con este otro caso de otro paciente, aunque parece la misma fractura, pero es otro paciente que presenta la misma fractura vista en resonancia. Aquí vemos una correlación que es muy parecida. Una niña de 10 años con importante dolor e impotencia funcional. Se ve en la radiografía lo que parece una pequeña fractura en la fisis de la tibia distal, que se confirma y se ve muy bien en el TAC. Hay un tipo de fractura especial que es la fractura triplanar. Hay 3 trazos de fractura: un trazo de fractura vertical de la epífisis, un trazo horizontal en la fisis, la línea blanca, y un trazo oblicuo en la metáfisis adyacente, la flecha verde. Lo mismo en la reconstrucción 3D. Bueno, y ya para finalizar, el TAC multidetector es cada vez más solicitado para valorar las fracturas, sobre todo articulares, y ya en casi todos los hospitales hay al menos un TAC multidetector. Es muy útil en los pacientes politraumatizados, con la posibilidad de realizar estudios multifásicos. Se pueden realizar
hay que realizar imágenes multiplanares representativas, midiendo el hundimiento, el desplazamiento de los fragmentos, ser lo exhaustivo que requiera el caso. Y por último, pues hacer un estudio 3D desarticulando la articulación y mostrando la superficie articular, que eso es muy útil para los traumatólogos. Y nada más, muchas gracias.